Bueno, nos metemos en otros temas de actualidad porque ustedes saben, aquí lo hemos informado, el gobierno realizó algunos cambios en la normativa que regula la caza nocturna en nuestro país. Y bueno, ahí hay varias puntas para abordar, ¿no? ¿Qué rol juega la caza en el control de plagas? ¿Qué importancia tiene la protección de la fauna, por otro lado? ¿Qué pasa con la fauna, bueno, nativa versus fauna que ha sido introducida? Todo esto lo vamos a conversar con nuestro ya amigo de la casa, Eduardo Gudinas, analista en temáticas ambientales y secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí de vuelta. Bueno, primero que nada, ¿qué opinión general tenés de esta normativa nueva? Es una mala normativa porque genera confusión. Entonces se genera incertidumbre por el hecho que va a haber caza en las noches. Han reducido la distancia límite, que antes era de 3 kilómetros, ahora es a 1 kilómetro. Y una situación donde en campaña, en el medio rural, desde hace años se arrastran problemas de la caza ilegal, que tenés cazadores que entran. Ahora se suma este decreto que se firmó en el Poder Ejecutivo. Con otro hecho de confusión es que la formalidad que existían antes de los permisos, que tenían que ser por escrito, ahora basta que sean verbales. Pero no, ¿de alguna manera no regula algo que ya pasaba y de alguna manera ahora se le da un marco y eso permite, digamos, ordenar un poco la actividad? Digo, a veces los permisos muy difíciles de conseguir, nadie los saca, etcétera, etcétera. Bueno, eso habría que desmenuzar paso por paso y utilizar un análisis un poco más riguroso de los argumentos que ha utilizado el Poder Ejecutivo para justificarlo. Está entre los que tú decís, Lorena. Entonces hay un argumento que dice, bueno, esto es para combatir especies exóticas que son plaga. Ahí me parece que hay una primera confusión porque combatir especies que son plaga es una actividad distinta de lo que se llamaría caza recreativa, entre comillas, que después lo vamos a analizar. Entonces es como confundir que yo contrate al que me va a fumigar la casa porque tengo chinches o pulgas o derratizarla diciendo que es un cazador deportivo. Claro. Entonces la caza de una plaga, la captura y ataque a especies que son plagas requiere actividades específicas que en el decreto original están normadas por separado. El decreto original reconoce caza para el control, la caza recreativa, la caza para fines científicos, etc. Ahora, este tipo de caza, ¿no? ¿Afecta en algo el ecosistema, por más que sea plaga en nuestro país? Y ese es el otro argumento. Parece que estuviera guionado esto. No, no, porque lo hablábamos mucho esto también en reuniones de producción y demás. Una cosa es decir, es plaga, pero me imagino que cumple una función en el ecosistema, ¿no? Bueno, podría argumentarse de que sirve para controlar especies que han aumentado mucho su número. De hecho, no hay evidencia para eso. Si miramos este problema desde las ciencias ambientales, hay consenso en toda la comunidad científica que la cacería es la segunda causa de extinción de especies en el mundo. Hay consenso. Aunque sean exóticas. Aunque sean plagas. Apartemos las exóticas. Bueno, las plagas. Vamos. Las plagas, lo que decía antes, requieren una actividad específica. Claro, controlada y no librado a la actividad libre de cazadores nocturnos que se mueven, en este caso... Que no es una captura sistemática del animal que me está haciendo daño, sino que esa es una captura ocasional y quien quiere, con su excusa, recrearse o divertirse o encontrar placer en la cacería. En cambio, el control de la plaga, por ejemplo, cotorras, requiere una actividad específica que incluya, por ejemplo, impedir que aniden las cotorras y así sucesivamente, ¿no? Ahora, en el caso que decía Maggie, si tenemos una excusa ambiental que ha sido utilizado eso aquí en Uruguay, la evidencia científica está en contra de eso. Mirá, lo revisé ayer de noche para estar bien seguro. La última revisión de 1000 estudios científicos, más de 1000 estudios científicos sobre el papel de la cacería en la conservación entre 1953 y el año 2020 en América del Norte, en Europa, en Asia y en África, encuentra que no hay ninguna evidencia que justifique con seguridad que sirva a los fines de la conservación. Hay algunos pocos casos aislados, como por ejemplo que ha servido para aumentar las poblaciones de rinocerontes en ciertos sitios de África. Pero acá aparece el otro tercer componente de este guión imaginario, que es, bueno, esto es turismo, es recreativo y genera ingreso.
Entonces ahí hay varios análisis que muestran que cuando la cacería genera un ingreso económico, el desempeño económico se come, se devora los fines ambientales. Porque cuanto más costoso y más dinero arroje permitir cacería, hay más presión. Y además, al desencadenarse esta cascada de ingreso económico, se convierte en una actividad de la élite. No cualquiera puede pagar el permiso de caza. Entonces eso genera todavía más problemas y tensiones con las comunidades locales, por ejemplo. O sea, el daño que provoca cazar no llega a subvencionar el daño ambiental que genera esa actividad. No hay evidencia que eso sea generalizable y que sea una estrategia. En el mundo de la conservación se la asume y se la toma porque a veces no hay más remedio. Porque tú tienes, por ejemplo, un área protegida que no tiene dinero porque el gobierno no se lo da, entonces no tiene otra que transar de permitir algunas autorizaciones de caza para juntar algunos pesos para mantener el resto del área protegida. Eso en África generó un desbalance tal que la superficie cubierta por permisos de caza es mayor a la superficie que cubren los parques nacionales. Que es esto que le decía, que lo económico te devora. Claro. Ahora, Eduardo, una de las cuestiones que se plantea por parte de las ONG, sobre todo que están en contra de esta caza, es el tema que sea una actividad nocturna y que se justifique que los hábitos de algunos de estos animales sean nocturnos, porque se confunden, porque se puede cazar otro tipo de especie. Y estoy totalmente de acuerdo. ¿Sí? Y además asociado lo nocturno, reducción de la distancia y permisos verbales, es cualquier cosa. Pero eso porque puede poner en peligro, además, la vida de las personas. Pero sin duda, mira, ayer estuve revisando, para otro elemento que ahora enseguida les comento, es cuán recreativo, cuán deportivo es la caza. Estaba revisando los avisos en internet en los sitios de venta de armas y de equipos de caza. Y el primer aviso que me encuentro es, ¿esta escopeta me sirve para matar ñandúes? Entonces, esa es la confusión que nosotros abordamos en Uruguay, que hay que reconocerla, ¿no? ¿Cree que la gente puede entender la diferencia entre lo que se puede cazar y no? Yo creo que sí. También creo de que es importante acentuar esa distinción. También me parece importante ahí recuperar la acción que debe tener el Ministerio del Ambiente, quien sería el que debería regular eso. Y también despistar, separar una actividad con fines de control que son necesarios. Yo creo que hay que tener un control cotorra, jabalíes urgente, planificado, de lo que sería la supuesta caza deportiva. Y ahí te voy al cuarto punto que me gustaría compartir. ¿Cuán deportiva es la caza? Eso, ¿cuán deportiva? A mí la verdad que me cuesta como proyectar, ¿no? Porque me cuesta pensar que... Sé que está arraigado al origen de la humanidad, ¿no? Cazar para alimentarse. Pero me cuesta pensar... algo recreativo. Ponerme en el lugar, ahí está, de cazar como una diversión, como un entretenimiento. Pero entiendo que hay mucha gente que sí... Bueno, estaba asociado a cazar para alimentarse. A medida que las sociedades se han complejizado, la cacería se convirtió en algunos casos en un rito de iniciación o en un rito para mantener cierto estatus. Entonces, por ejemplo, tú tenés pueblos originarios que al llegar a la adolescencia se le exige al adolescente para pasar al estado adulto que haga cierto tipo de cacería. Eso es una situación. Luego tenés una caza asociada a la aristocracia, a la nobleza, a la montería, donde el aristócrata cazaba porque no trabajaba, no tenía nada que hacer, se dedicaba a cazar. Y en la actualidad, la caza llamada recreación es más heredera de esa caza de la aristocracia, que no es para cualquiera, hay por detrás un interés económico. Entonces, por ejemplo, para ser cazador, precios del día de ayer, preparando este material para ustedes, si yo me voy a comprar un rifle o una escopeta... ¿Cuánto sale? Y bueno, tenés desde $1000 a $2000 el rifle. Caja de cartucho, $50. Mira telescópica o visor de $100 a $300. No tengo ni idea cuántos cartuchos trae una caja. Y las que estuve viendo son de 25. O sea, pongo como capaz que ejemplo, tengo que comprar 2. Por lo menos, no representativo.
campera camuflada, porque si Lorena me va con ese color... No, el de jabalí me ve a las 8 cuadras, se va. Entonces, vestimenta camuflada de 50 a 200 dólares en Uruguay. Entonces, en promedio te tenés que gastar 2.000 dólares para ir a cazar. Después, no es deportivo porque no es equiparable. El cazador está armado de un arma con una bala o un perdigón cuyas velocidades promedio son de 300 a 900 metros por segundo y le dispara a un pobre bicho que está ahí a 300, 400, 500 metros. Si fuera deportivo, si fuera análogo a aquel origen de la cacería, vos tendrías que tener al cazador desnudo, corriendo detrás de la presa y comiéndola cruda. Eduardo, un poco oficiando de abogada del diablo, si vos consideras necesario que haya políticas de control de plagas, ¿por qué no? Bueno, quizá aplicar una política más de Estado, más inteligente, ¿no? Para controlar eso, pero dejar también que, bueno, las personas que disfrutan de esa actividad lo puedan hacer. Y ya de paso genero algún ingreso en materia de turismo. Tiene que estar muy regulada, desde las razones que acabo de expresar hasta, por ejemplo, el control de armas. Tiene que haber un permiso de armas asociado al permiso de cacería, no se puede eso liberalizar. Y además tiene que estar acompañado de una estrategia que incluya este componente de lo ambiental. Ahí me parece que también hay una reflexión que tenemos que hacer con la firma de este decreto. Porque además, tal cual se discutió en este canal el viernes pasado en Polémica en el Bar, ustedes encontrarán que lo han admitido la propia Asociación de Cazadores, que ellos escribieron el decreto, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una reflexión que tiene que hacerse el sistema político. Un grupo de empresarios le escribe un decreto al presidente, el presidente lo firma. Primera reflexión. Una segunda análisis que debería abordarse. El Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Turismo parecen al margen de la medida por momentos, y en este fin de semana que estuve recorriendo varios lugares del interior del país me encuentro que según quien habla se echan solapadamente la culpa uno a otro. Entonces hay voces oficiosas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que dicen no, esto me lo mandó el Ministerio del Ambiente. Entonces, en ese caso, la segunda reflexión es, ¿la política ambiental quién la genera? ¿Los ministros firman algo que no saben su contenido? Luego hay un tercer componente, es el papel de la oposición, que está muda en los temas ambientales y este es un nuevo ejemplo. No vemos una reacción, por ejemplo, de la oposición en el Senado o en la Cámara de Diputados, por ejemplo, que en las comisiones de ambiente pregunten, bueno, ¿qué está pasando con la caza en Uruguay? ¿Qué pasa con el control de plagas? Y así sucesivamente. Claro. No, en el Parlamento no. El que se expresó, por ejemplo, fue Orsi, que dijo, no me parece muy acorde al departamento de Canelones. Lo dijo desde el punto de vista departamental. Está muy bien. Pero necesitamos el tema una de discusión las distancias política. Y después también una cierta madurez de los políticos que están por fuera del gobierno o de la oposición. Sí, y una definición de política de Estado hacia dónde va a ir Uruguay en materia del cuidado de sus recursos naturales, ¿no? Claro. Entonces, habrá un nicho para el turismo, puede ser, habrá un nicho para la recreación, puede ser, pero dentro de este paquete, donde la urgencia está, por ejemplo, en terminar y hacer un control del jabalí como plaga o de la cotorra como plaga. Y eso te quería preguntar. Vos adelantabas algo del tema de las cotorras, por ejemplo, evitar que aniden. ¿Cómo sería un control de plagas en el caso de los jabalíes? Los ciervos. O de los ciervos de forma aplicada, controladamente, estratégica. Ahí se requieren equipos técnicos que lo hagan en forma sistemática, no como una actividad ocasional recreativa. De nuevo, lo que pasa es que no lo puedo evitar. Uno de los argumentos de los cazadores era, bueno, nosotros cazamos jabalí, pero los comemos. O cazamos perdices y las comemos. Si ustedes ven en internet fotos de los cazadores, tengo en mente una con un par de cazadores con varias decenas de perdices por delante, estarían todo el mes comiendo perdices, no comerían otra cosa. Bueno, a veces las congelan. Claro. Yo sé de gente que congela carne cuando va a cazar. Bueno, y si vos vas a erradicar jabalíes en Uruguay, pongamos por regiones, poblaciones de miles de jabalíes, estarías un año comiendo jabalíes.
Entonces, esa excusa de que es recreativo y yo me lo como, no coinciden con la práctica sistemática, regulada que se necesita para erradicar una especie de plaga. ¿Qué podés predecir con esta realidad? De hecho, ya se firmó, pero no sé si ya se puede poner en práctica o no. Lo tienen que derogar, porque además el decreto tiene problemas de redacción. De una, sí. No es que va... Si ya genera tanta confusión, habla de que por lo menos no es claro, ¿no? Introduce el concepto de algo así como especies nativas exóticas. No están detalladas en ningún sitio. Nosotros tenemos especies en Uruguay, hay autóctonas y otras introducidas. Entonces ese término no existe, por ejemplo. O sea, para vos se va a derogar, pero en caso que no sé si va a derogar porque... Pero si tuviera un andamiaje... Tengo cero éxito en mi prédica. Sí. Si efectivamente este decreto siguiera avanzando, ¿qué pronóstico podemos hacer de lo que va a pasar con la casa de nuestro país? Hay confusión, va a haber preguntas desde poblados, se van a quejar las directoras de las escuelas, después gente en los predios rurales que ven la linterna de los cazadores de noche a lo lejos van a entrar a protestar, después va a haber toda una confusión. Sí, el dueño del campo me dio el permiso. No, yo no le di el permiso, dice el dueño. Bueno, me lo dio su esposa o me lo dio su capataz. Claro, pues ni siquiera hay una cosa escrita, ahora es de palabra. Exactamente. Tú estás reconociendo de hecho, de palabra que entren a tu casa con armas. Sí, que encima el otro día lo que decían desde las organizaciones que defienden, ¿no?, a los animales, decían... Bueno, esto se cruza directamente con la LUC, de una persona que ve a alguien en su campo, lo que sea, le puede disparar, lo puede herir, ¿no? Exactamente, hay un tema ahí también de seguridad pública. Yendo un paso más, el gobierno hasta ahora ha sido incapaz de controlar tal vez lo más urgente en el medio rural, que son las jaurías de perros. Entonces, ¿cómo va a controlar a cazadores con permisos verbales? ¿Quién lo va a controlar? ¿Los policías? ¿Van a meter un policía detrás de cada espinillo, de cada tala? Entonces es un decreto que es funcional al interés de algunas empresas que hacen turismo de caza, muy importante, porque pueden atraer cazadores que vienen por algunos días y cazar de noche, pero no sirve a la generalidad del interés de Uruguay. Es muy riesgoso desde el punto de vista social, ciudadano, y no cumple ninguna finalidad ecológica relevante. Ahora, Eduardo, ¿hay un turismo tan marcado en nuestro país de caza? Quienes lo definen, así lo sostienen. De hecho, está en la redacción O se está promoviendo. Creo que no viene tanta gente, pero bueno, pagan muy buen dinero, digamos, por hacer esas actividades quienes sí vienen. Pero de nuevo, ese muy buen dinero lo paga una élite. El caso más controversial y más conocido es cuando agarraron al rey Juan Carlos de España, ¿cómo no?, cazando a escondidas elefantes en Botswana. Claro. Entonces, el permiso para la caza del elefante es muy caro. El caso del rey Juan Carlos cobró notoriedad porque él esa noche se quebró la cadera. Entonces todo el mundo se enteró de que estaba en Botswana cazando elefantes porque lo tuvieron que traer en un avión de emergencia. Y a la semana cobró más notoriedad porque se descubrió que estaba con su amante. Sí. Entonces, es ese tipo de cacería para una élite que puede pagar miles de dólares por un permiso para tener o un elefante o un trofeo de rinoceronte y así sucesivamente. Sí, con la sensibilidad que eso genera además en la población. Y ahí te quería hacer una de las últimas preguntas, que es, ¿deberíamos tener un Uruguay libre de caza absolutamente? Mirá, probablemente eso no sea posible. Y no, pues siempre va a terminar cazando. Pero claro. ¿eso sería el ideal? Sería mi ideal, pero también reconozco una limitación cultural, porque un país que conozco bastante o más o menos, que es Noruega, ellos tienen una tradición de caza muy acentuada. Y regularmente allá hay una polémica nacional feroz, pero feroz, de una escala mucho mayor a la que ahora se ve en Uruguay, con cuántos lobos se pueden matar en cada estación de caza. Noruega tiene entre 80 y 100 lobos. Entonces en la estación de caza a veces habilitan matar 10, 20. Este año fue hasta casi 50. El lobo es una especie amenazada en el resto de Europa. ¿Entre 80 y 100 lobos por cazador? No, en toda Noruega, la población total. ¿100 lobos, un centenar nada más? Sí. Se reintrodujeron en el país
yendo desde Rusia, pasaron por Finlandia, Suecia, y hace unos 20, 30 años repoblaron Noruega. Noruega tenía a su vez un caso clave en el mundo, que había llegado a una normativa de convivencia entre la cría de ganado y los lobos, donde la ley noruega en ese sentido decía que la tierra es de los dos, es de los humanos pastores, el humano ganadero y también del lobo. Pero entre tanto el lobo se extinguió, casi desapareció en Noruega hasta que resurgió por las medidas de conservación en el resto de Europa. Entonces ahí hay un grupo de la población ensimismado con la caza y terminan en batallas legales en las más altas cortes. Y este año estaba prohibida la caza. Había una cuota mucho más reducida y finalmente el caso se perdió en las cortes, en el Poder Judicial, y volvieron a cazar casi la mitad del centenar que tienen. Y en el primer fin de semana mataron como a 10. Entonces ahí hay un problema fuerte. Ha habido repetidos casos de colapso de estos sistemas de controles de caza en varios países. Los más conocidos son de la década de 1930, 1940, en el sur de Estados Unidos, los programas de control para los coyotes, por los problemas que había entre los coyotes y el ganado. Entonces, cuando el humano se pone a toquetear y va con armas de fuego, que no es equitativa la competencia entre la presa y el depredador, siempre termina siendo impactada negativamente la fauna local. ¿Y qué pensás? Yo creo que las nuevas generaciones ya la sensibilidad anti-caza cada vez es más amplia, yo creo que depende mucho de las tradiciones familiares. Tradiciones, eso puede ser. Depende de las tradiciones familiares. Pero en mi casa nunca se habló de armas, de caza, nada. Yo no quiero saber nada con la caza, pero conozco gente muy cercana que sí. Pero yo conozco gente más grande que antes capaz que de niño, de adolescente, iba con el padre y los amigos, ¿no? En turismo a cazar, que era una actividad muy, muy típica. Y que esa gente ahora no lo haría y no reproduce ese modelo con sus hijos. Y yo siento que los adolescentes en general, por lo menos a nivel urbano, tienen otra sensibilidad, ¿no? Las dos tienen razón. Hay una tradición familiar, pero creo típico que regalarle la chumbera al adolescente para que vaya a cazar. Y lo que tú decís del turismo y abandonar esa tradición también es cierto. También ayer, preparando esto, me leí un estudio fascinante de psicólogos y antropólogos de cuál es la psicología del turista cazador. Ah, buenísimo. Y analizan de varias culturas y de varios países. Y dicen que la mayoría terminan con culpa. ¿A lo largo de su vida? No, después de ir a excursiones de caza, terminan con culpa. Hay una culpa es de pagar para los programas de conservación, supuestamente para ayudar a la especie, que yo voy a matar. Claro. O sea, yo te voy a proteger, pero te mato. Claro. Sí, está raro. Del turista que se siente distinto y separado de los lugares donde se sale la caza y así sucesivamente. Entonces también hay una fuerte controversia sobre el apego del supuesto turismo de masas que podría haber en este rubro. Eduardo, qué placer, ¿eh? Porque también traer todos esos estudios que aborden otras temáticas, el tema de la psicología, ¿no? La información nos ayuda a tomar mejores decisiones y sobre todo a reflexionar sobre estos temas que son complejos, son prácticos, pero a la vez son complejos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la charla por ahora, nada más con Eduardo Gudinas. Ya son las 9 de la mañana, 44 minutos.